10:23 de la mañana, muchísimas gracias por su sintonía. Es momento del Doctor al Día. Queremos dar la bienvenida al doctor José Páez, es hematólogo, y con él vamos a hablar precisamente en el Día Mundial de las Enfermedades Raras sobre la hemofilia. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto tenerlo en el programa. Por favor, cuéntenos qué es la hemofilia. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, precisamente la hemofilia es un defecto de la coagulación, es congénito, que se manifiesta desde el momento en que nace y lo acompaña hasta su muerte. Esta enfermedad tiene una historia muy especial, puesto que se denominaba enfermedad de los reyes, porque toda la realeza europea, descendientes de un solo tronco, eran portadores o enfermos de hemofilia. El centro de la diseminación de esa enfermedad dentro de la realeza fue la reina Victoria, y que tuvo su hija Alejandra, que se casó con el zar Nicolás II. Y Nicolás II tenía 5 hijos y un varón, Nicolás, que era paciente con hemofilia y tenía dolores de rodillas, de codos, por su sangrado, ya vamos a hablar de eso, y que el médico de cabecera era Rasputín, claro, que le trataba en forma empírica con hielo y con inmovilización y le obtenía alivio, ¿no? Esta enfermedad, por ser un defecto de la coagulación, en la sangre nosotros tenemos proteínas muy especiales que se llaman factores de la coagulación, y la ausencia de uno de ellos causa esto. En este caso, la hemofilia mayor o la hemofilia A es la falta de factor 8 de la coagulación. La hemofilia B es el factor 9 de la coagulación. Y una hemofilia un poco más rara es la hemofilia C o la enfermedad de Crismas, que es factor 10. ¿Qué pasa con esto? Al no coagularse la sangre, el paciente tiene hemorragias, y las hemorragias pueden ser fatales y a menudo causan la muerte. Entonces, ¿qué manifestaciones tenemos de esto? Cuando el niño nace, si nace por vía vaginal, un parto normal, digamos, el paso del cráneo, del cerebro del niño por el canal vaginal causa un trauma. El empuje uterino y el paso por la pelvis materna hace que el cráneo se deforme, que es normal. Al salir, entonces causa hemorragias en el sistema nervioso central, hemorragias ventriculares, o al cortar el ombligo, el cordón umbilical que hace el pediatra o el obstetra, sangra y sangra y sangra y no para. Ese es un signo de esta hemofilia. ¿Qué tan común es esta enfermedad en nuestro país y cuál es el tratamiento? Porque yo estaba leyendo pues, que personas que sufren o que padecen esta enfermedad, que es genética, que no es contagiosa, pueden llevar una vida normal hoy en día. ¿Esto a qué se debe? ¿Hay un tratamiento y qué tan costoso podría ser ese tratamiento? Es una muy buena pregunta. Les decía esto por la sintomatología del paciente. Cuando el niño ya comienza a gatear, comienzan los sangrados en las rodillas, en los codos y en los tobillos. Esto causa imposibilidad funcional, no puede caminar, no puede por dolor, por el hinchazón y desde luego el malestar de toda la familia. En el Ecuador y a nivel mundial se ve 1.2 a 1.5 pacientes por cada 10.000 habitantes. Entonces, a nivel ecuatoriano deberíamos tener alrededor de 180.000 hemofílicos. En el registro que teníamos en Quito estaban alrededor de 900 hemofílicos registrados. En la hemofilia que predomina en Quito, en Pichincha, es la hemofilia A. En Guayaquil sucede igual, pero en Cuenca y Loja es algo muy interesante, predomina la hemofilia B.
Es por la migración. Ok. El tratamiento por ser una enfermedad, ya vamos a hablar cómo se transmite la herencia, es ante la falta de este factor, hay que dar el factor. Antes se usaba sangre, luego se usó el crío precipitado, que es un extracto del plasma que se obtenía por congelación, por eso se llama crío precipitado. Y eso es rico en factor 8 y con eso se lograba detener la sangre. Luego, ¿qué pasó con esto? Como de cada pinta, digamos, de cada unidad de sangre, se obtiene un crío precipitado. A un paciente se le pone un crío por cada kilo de peso. Si el paciente es un niño, tiene 8 o 10 kilos, necesitamos 10 unidades, pero cada 12 horas para detener la hemorragia. Entonces necesitábamos alrededor de 20, entre comillas, unidades de sangre diarias para detener un sangrado. ¿Y qué pasó con esto? Se usó críos, plasmas y vino la pandemia del VIH. Entonces ustedes recordarán en Francia, en un banco de sangre hubo una mortandad terrible de hemofílicos con VIH, con SIDA. Entonces luego la ingeniería genética, la ingeniería industrial, logró hacer este factor 8 recombinante, es decir, semisintético, con bacterias o con células de ratón. Les programaban genéticamente para que no produzcan toxinas, sino factor 8. Entonces se llama el factor 8 recombinante por ingeniería genética. Y ya tenemos eso desde hace unos cerca de 10 años, 15 años aquí en Quito, en el Ecuador. El problema es el costo, ¿no? Una hemofilia... ¿Cuánto puede llegar a costar mensualmente el tratamiento de un paciente con hemofilia? Depende de la edad, depende del peso corporal y de la situación. Hay dos modalidades de tratamiento, cuando está sangrando o en forma profiláctica, se da para que no sangre. Eso hacemos con los niños, por ejemplo. Más o menos una unidad de factor 8 recombinante cuesta $1. Y cada paciente necesita alrededor de 2.000 unidades diarias. Si es que sangra, depende del tipo de sangrado. Si es un sangrado menor, no es problema, unos 3 días. Pero si un niño o cualquier paciente necesita sacarse una muela, operarse el apéndice, entonces, o se golpea, que eso es muy frecuente en los niños. Como cualquier niño tiene derecho a jugar. Un balonazo en su cabecita produce un hematoma, es una emergencia. Y tenemos que dar el factor 8 2 veces al día durante 7 días. Termina siendo como de cristal los pacientes hemofílicos. Son muy sensibles, son muy limitados cuando no se ha tratado adecuadamente. Para evitar esto, nosotros ponemos el tratamiento profiláctico. Es decir, no esperar que sangre, sino ponemos 2 veces por semana y el paciente puede tener su vida normal. Un niño puede jugar, puede ir a la escuela, puede hacer su desarrollo normal. Pero doctor, ¿a un paciente que tiene hemofilia se le va a detectar, como usted dijo, cuando nace o se puede detectar ya cuando sea un poquito más grande? O en realidad ya como usted dice, no sé, cuando nace o cuando ya empieza a caminar, a dar sus primeros pasos y ahí sucede. Sí, claro. Sí, la hemofilia se puede detectar incluso intraútero, pero a veces ahí no. ¿Nos hacen un examen herencia a las mujeres? ¿Cómo yo puedo decir si estoy embarazada? Quiero saber si mi hijo puede tener hemofilia. ¿Solamente en el caso de qué? O genéticamente familiar. Antecedentes familiares. Antecedentes familiares. La herencia se transmite de la madre hacia el hijo varón. Porque la hemofilia está ligada al cromosoma X. Los varones tenemos cromosoma XY y las mujercitas XX. Entonces, XX se equilibra el cromosoma portador
de la enfermedad con el cromosoma. O sea, nunca SAN. podría pasar. Sí puede ¿o no? haber una hemofilia en mujeres, pero es muy excepcional. Ah, ok. Pero en varones tiene el 25% de probabilidades de tener hemofilia. Entonces tiene el cromosoma X portador más el Y. Entonces es un enfermo hemofílico. Muchísimas gracias al doctor. Hoy día, pues, conmemorando el Día de las Enfermedades Raras, estábamos hablando de la hemofilia aquí en Saboreando la Mañana. Si usted tiene alguna consulta, alguna duda, quiere consultar al doctor, los números estaban aquí en pantalla. Agradecemos a José Páez, hematólogo, por acompañarnos el día de hoy aquí en Saboreando la Mañana. Marcamos una pequeña pausa y ya regresamos con más.